Bienvenido a Transformación Empresarial, el podcast hecho para ustedes y por ustedes, el espacio donde exploramos cómo los negocios evolucionan frente a las fuerzas de cambio, o sea, tecnología, innovación, liderazgo, disrupción, todo lo que necesitas para construir el futuro de tu negocio. En el episodio de hoy vamos a estar abordando una de las preguntas más complejas y hasta urgentes del momento: cómo proteger la innovación cuando quien crea no es un humano, sino una inteligencia artificial. Para ello tengo el privilegio de conversar con un gran invitado, una de las voces más conocedoras en propiedad intelectual en América Latina, el señor Eugenio Torres Oyola. Eugenio es socio fundador y capital member de Ferraiuli LLC, donde lidera su práctica de propiedad intelectual. Es uno de los expertos, tómalo por hecho. Ingeniero ambiental graduado de MIT, profesor adjunto en la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico por más de 2 décadas. Muy bien hecho. Ha sido reconocido por Chambers Latinoamérica como Star Individual. Eso no es cualquier reconocimiento, mi gente. Y es una figura clave en el desarrollo del ecosistema emprendedor y tecnológico de Puerto Rico y más allá. Para mí es un honor tenerte aquí, Eugenio. Además de lo que te admiro, eres un gran amigo, así que gracias por sacar tu tiempo. ¿Tú sabes lo brutal de Eugenio, Ricky? Que el condenado nadie hable mal de él. O sea, y hemos tratado. De ti la gente habla mal. No, y hemos de mí la gente tratado. habla mal. Pero de Eugenio nunca nadie habla mal, mano. Todo Y el mundo hemos lo tratado. quiere. Yo digo en serio. Yo les tiro hasta un billete de 100 y eso que nosotros lo conocemos hace 30 años. Sigan buscando que encuentren. Nadie habla mal de él, así que de verdad que el tipo se lleva un trofeo. Y volvemos, aparte de los accolades, como persona, usted tenga. Sí, lo es. Así que calidad de ser humano. Muy agradecido de haber aceptado nuestra invitación. Oye, para mí es un placer estar aquí con ustedes. La verdad es que, aparte de que los conozco hace muchos años, muchos. Empezamos casi simultáneamente en un trabajo hace 30 años y crecimos juntos, profesional y personalmente. O sea, hemos compartido mucho. Gracias, aunque no lo crean los oyentes, yo jugaba baloncesto con Ricky. El mental picture de eso está brutal, de verdad. El mental picture está brutal. Y hemos compartido mucho en el negocio empresarial de Puerto Rico. O sea que así es. Mucha amistad y apreciación. Definitivamente, gracias. El respeto es mutuo. Pues vamos moviéndolo. Hoy estamos viendo una revolución en lo que es la inteligencia artificial generativa específicamente. Y lo que me gustaría en ese aspecto, sobre todo tú con tu expertise, es ver cómo está cambiando esta tecnología, la forma en que entendemos, primero desarrollamos y entendemos la propiedad intelectual. Bueno, está pasando cosas que pasan cíclicamente, ¿verdad? La última vez que hubo un cambio tan grande fue cuando vino el Internet comercial, que explotó. Y de repente la gente pensaba que todo lo que estaba en Internet era libre de uso, ¿verdad? Está en Internet, pues lo puedo usar para lo que yo quiera. Y eso no es así. Igual pasa ahora, ¿verdad? Un poco. Y la gente ha ido comprendiendo lentamente que las cosas que están protegidas por propiedad intelectual no son de libre uso y uno no puede hacer lo que quiera con ellas. Los modelos que utilizan cosas protegidas por propiedad intelectual te pueden poner en riesgo a tu negocio o a ti de que estés utilizando ilegalmente materiales protegidos por copyright, por ejemplo. Y me parece que ese es el cambio fundamental mayor, que la gente está empezando a comprender que no porque lo genere una máquina y le haga unos cambiecitos aquí y allá, necesariamente es algo que tú puedes usar libremente. Eso es un warning, y te lo paso, Esteban, pero la gente cree que porque le di un prompt y me generó algo, no estoy expuesto a una obligación es correcto. O a una violación. Es correcto. Ok, Genio, pero te voy a tirar la pregunta a deeper level. Cuando estábamos hablando de Internet, completamente de acuerdo, pues tú subes una foto a Internet, tú sabes que es tuya, simplemente pues está publicly exposed, ¿verdad? Bien. Entonces tú vienes, la agarras y yo te digo, espérate, Genio, esa es mía, la viste ahí, pero es mía, estaba en mi website, que es usualmente de donde salía algo de Internet o de una plataforma, redes sociales, etcétera, pero yo la puse. Yeah. En el caso de la inteligencia artificial, estos LLMs, estas plataformas, ChatGPT, Gemini, Claude, etcétera, etcétera, agarran este contenido que existe allá afuera y dependiendo del nivel que utilices, pero vamos a utilizar el nivel de reasoning, y damos el reasoning entre paréntesis, lo conceptualizan para proveer un output. Así que ya ¿cómo te digo? Esa claridad de que, espérate, esa foto es mía. O eso que está escrito decía por Esteban Colón porque lo agarraste de mi website. Verbatim está un poco más gris, es un poco más cloudy, es más difícil de definir. ¿Cómo entonces
están definiendo qué realmente es una propiedad intelectual cuando algunas cosas que te da el AI no es necesariamente un copy-paste de lo que tú pusiste, sino es una interpretación o un análisis basado en lo que tú pusiste. Sí, pero fíjate, eso no ha cambiado mucho, francamente, desde el punto de vista del derecho. Hoy en día, yo cuando doy unas charlas de IP en Puerto Rico, hablo de los mitos de IP en Puerto Rico, ¿verdad? Y uno de los que digo es, me inspiré en, que se usa mucho por ahí, me inspiré en es cuando tú sabes que te copiaste y no lo quieres admitirle. Al final, y me inspiré en, no es distinto lo que hace la máquina. Exacto. La máquina se inspira en cosas que recoge. En contenido que recoge. En contenido que recoge y suelta un contenido nuevo que muy bien pudiera ser o probablemente es derivado del original. Y en la medida que es derivado del original, porque uno de los derechos de autor es to make derivative works y solo el autor original tiene derecho a hacer eso. Entonces, igualmente, si la máquina saca un contenido que es sustancialmente similar al original, pudiera ser una violación de derechos de autor tú utilizarlo. Y en ese sentido, porque obviamente todo el mundo sabe que si es un copy-paste, pues oye, no faltaba más. Correcto. Pero por eso se llama copyright, derecho a hacer copias. Correcto. Pero uno de los derechos es también el derecho a hacer trabajos derivados. Y solo lo puede hacer el autor original. Y en la medida que lo que saca la máquina es un derivado de un original protegido, pues pudiera ser una violación de derechos de autor. Sí, esto no te excusa de que no haya hecho tu research. No puedes decir, no, esto lo puse en ChatGPT o la que le gusta a Esteban. Pero es el hecho de que tú tienes que hacer tu due diligence. Claro. Ahora, ese derivado, ¿es culpa de la plataforma o es culpa de la persona que está guiando a la plataforma indicándole, mira, yo quiero un prompt que esto suene o salga parecido a lo que Ricky López escribió en un artículo que leí? Bueno, mira, me meto en otro tema, por ejemplo. La gente piensa que los prompts te dan derecho de autoría. Y el prompt no es otra cosa que una manera de influenciar a la máquina a que haga un search y saque un contenido nuevo. Pero eso no te hace autor a ti, ¿verdad? Lo que te hace es que estás influenciando una máquina con una gente lo hace con más habilidad, otra con menos habilidades, ¿verdad? Tú vas aprendiendo. Pero al final del día el prompt no crea autoría. Así que ¿Cómo manejo eso entonces yo, mano? ¿Cómo sí, sabes? Porque volvemos, y ahorita vamos a hablar un poquito de la utilización de estas plataformas, ¿verdad? Pero entonces, si yo tengo que tener esa preocupación, ¿qué consejo tú me darías a mí o a cualquier usuario para tratar de minimizar el riesgo de un issue de IP, ¿verdad? Bueno, en el mundo ideal, por ejemplo, en una empresa grande, deberían tener su propia plataforma y entrar ahí lo que es propietario de ellos para, ¿verdad? Para no utilizar cosas que pudieran estar protegidas, porque en Internet hay billones de cosas que están protegidas y meramente por estar ahí no quiere decir que la puse libremente. Y tienes que tener mucho cuidado y obviamente es dificilísimo, por no decir imposible. Una vez sale un output, tú sabes de dónde la máquina recogió esa data, ¿no? o ese contenido para derivar un trabajo. Por eso en una empresa grande, por ejemplo, deben tener sus propias plataformas y desarrollarla con su contenido propietario, no con el contenido que está libre en Internet. Okay. Y un oyente de nosotros que no sea una empresa grande, que sea un empresario, ¿verdad? Pues un empresario que no tenga, ¿verdad? No tenga esa capacidad de poder tener su proprietary platform de inteligencia artificial. ¿Qué les recomendaría? Bueno, ser diestro con los prompts, ¿verdad? Y pedir que recojan los materiales de cosas que ellos saben que a lo mejor están disponibles libremente, ¿verdad? Entonces, si tú sigues indagando y sigues indagando y sigues indagando hasta llegar a un... Porque, de nuevo, una vez sale el resultado, pues es demasiado difícil saber de dónde salió. O sea, no... Es casi imposible. Sí, fíjate, tú traes un punto bien bueno, Ricky, y estoy de acuerdo contigo porque hay gente que ha hablado de esto de prompting y de cómo están utilizando AI. Tú puedes en el prompt siempre, algo que yo estoy haciendo lately, poniéndole que me indique los recursos de dónde sacó el análisis. Entonces, dependiendo obviamente la versión de LLM que uses, etcétera, etcétera, si tú haces eso, siempre al final te dice... Y te inventa algunos de ellos como y by the way, pero esto tiene dos cosas positivas. Uno, cuando dicen que el dizziness ese, ¿verdad? Que se marea la máquina, lo que dicen, pues
ahí ya tú sabes que es bullshit. Sí, sí. Y lo puedes eliminar, pero también puedes saber que es algo que está saliendo de algo que tiene una protección Sí, intelectual. tienes que hacer el double click ahí. Porque Exactamente. el sistema está hecho para complacerte. Así que va a buscar la forma de, coño, ¿cómo lo satisfago? ¿Cómo le tiro algo? Aunque sea un embuste, me invento un link para que se crea que le dice lo correcto. Como un perrito sato que vuelve donde ti. ¿Okay? Coño, pero no hables tan mal de... No, pero es que porque le cogen cariño. Me gustan y los es una perros droga. satos, no es que porque sea perro sato, Pero es una simplemente que droga. sabe esa analogía. Pero puede ser una droga. Entonces la codependencia que tienen va a traerle problemas serios después. De acuerdo. Pero aquí yo creo que un excelente punto, Genio, de que hay que entender de dónde sale esta data. Y es bueno que los oyentes entiendan, aquellos que no sean muy diestros con prompting, que uno puede integrar eso en el prompt. Y no solamente pedir el análisis, sino también tener ese recurso. Pero, Genio, la realidad es que, like it or not, everyone is using it. Es correcto. Y hay mucha gente, y esto, o sea, esta cita no me la inventé yo, de que si tú no la estás usando, tu competidor la está usando y te va a ganar eventualmente, y eventualmente puede ser tan fácil como tan rápido como la semana que viene. Sí, señor. En el ámbito tuyo, Sí. que es un ámbito, ¿verdad?, de legal, de un bufete legal, donde tradicionalmente era un trabajo people intensive, porque había que hacer la investigación legal, Sí. las opiniones legales, el análisis de cómo uno interpretaba eso, ¿verdad?, investigación. para utilizarlo en un caso. ¿Cómo estas plataformas y cómo la inteligencia artificial ha entrado a apoyar, ¿sabes?, una práctica legal de manera legal? Oye, en la práctica legal tenemos muchos hechos, muchos. Empieza por la confidencialidad de las cosas de los clientes, ¿verdad? Bien brutal. Que en la medida que tú alimentes un sistema con cosas que pudieran ser confidenciales, de hecho son confidenciales, y las uses para otro caso, pues tiene otro contrato o lo que fuera, pues tiene un problema de divulgación de información confidencial, un problema ético. Wow. Igualmente, que es un tema bien importante, los seguros de mala práctica, que son, te puede quebrar la firma. Te pueden denegar cubierta si encuentran que tú no utilizaste tu independent legal judgment Ajá. para hacer un documento. Entonces, eso va a salir en la investigación, ¿verdad? En el descubrimiento de prueba del caso. Resulta que tú meramente radicaste una moción que la sacó la máquina y ni la supervisaste, no la leíste, ¿sabes? Y a veces, a veces se inventan casos. ¿Qué ha pasado? Ha pasado un montón de veces. Sí. Y reprimendan a los abogados porque citan casos que no existen, con hechos que no existen. Entonces, en nuestra profesión es bien peligroso, pero como quiera que sea, hay que adaptarse y amoldarse, porque el playing field, el campo de juego, se ha nivelado, ¿verdad? Estaba comentando ahorita que en un caso que tú antes usabas 10 abogados y con una firma que te usaba 1 o 2, Sí. pues los apabullabas con papeles. Y eso obviamente ha mejorado el playing field para el que tiene nada más que 2. Sí. Porque La parte de investigación está así de... puedes sacar un APU más rápido, entonces Sí. más que tú. Y eso pues es importante entenderlo y adaptarse. Okay. ¿Verdad? Y creo que las firmas han respondido muy lentamente por las razones que mencioné, particularmente de ética, ¿no? Del punto de vista de liability Sí. y de formación confidencial. Y tenemos eso encima todavía, ese espectro. Y no, eso pues ha impedido un poco que las firmas lleguen tan rápido como han llegado otros negocios. Oye, en esa misma línea, Eugenio, entonces, ¿hasta dónde tú has aprendido que puedes automatizar derecho sin caer en el momento de comprometer el juicio profesional? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué reglas de juego? Y esto lo digo no solamente por la práctica legal, sino todas esas compañías de servicios, agencias de publicidad, etcétera, que desarrollan un contenido para un cliente o desarrollan una investigación para un cliente. ¿Dónde paramos dónde se traza la línea? En el caso nuestro, probablemente lo más, ¿verdad? Cosas repetitivas. Contratos digamos, contrato de arrendamiento, un contrato de compraventa, una solicitud de un permiso, una solicitud de marca, cosas que son repetidas y reiteradas. Todavía me da un poco de apprehension la parte de litigio, digamos, radicar mociones, hacer una investigación del estatus del derecho, porque, oye, hasta leyes se inventa, o sea, es una cosa increíble. Porque está para complacerte, es lo sí, que te digo, sí. Entonces el riesgo ahí es muy grande, mientras que si tú tienes un sistema que meramente te produce
lo que te produce un abogado de poca experiencia hoy en día, que ese es el modelo de las firmas de abogados, ¿verdad? Tú tienes 10 abogados de primer, segundo y tercer año que te producen esqueletos de documentos. Pues eso sí lo puede hacer un sistema. Hoy en día, un sistema en ChatGPT, digamos, por ejemplo. Y si lo usas para ese tipo de cosas, pues es una herramienta de productividad bien alta. En la medida que lo utilices para analizar, pues ya... Ok. Así que el análisis es la parte complicada en esto. Sí, y moviéndonos para... También tenemos parte de la audiencia, son emprendedores, startups. ¿Qué errores comunes o con más frecuencia cometen estos startups al abordar lo que es la protección de propiedad intelectual? ¿Qué deben proteger primero? Ok. Bueno, el error más común es no proteger nada, que sucede y yo lo entiendo. Al principio cash is king, ¿no? Entonces uno le coge, no quiere invertir en esas cosas y ese es el error. Tienes que proteger tus activos intangibles temprano. Primero, por razones prácticas, se expiran los términos. Por ejemplo, en el caso de patentes, que probablemente es el derecho de propiedad intelectual más valioso si lo consigues, tiene un término de 1 año. Una vez lo pones a la venta o lo haces público y la gente no lo protege. Después, cuando tienen cash por fin, al año y medio dicen, ahora, pues ya no puede. Pero ahí entra entonces lo que mencionaste, lo que AI sí te puede ayudar en lo procesal, en lo repetitivo, ¿no? ¿Podría ayudarte en ese tipo de...? Podría ayudar al empresario a generar al menos unos esqueletos que quizás pueda utilizar en la medida que en esa etapa todavía quizás no puede, ¿cómo se llama? Pagarle un abogado que pueda hacer el trabajo por él o por ella. Sí, probablemente puede generar un documento decente y radicarlo, claro que sí. Wow. Claro que sí. Oye, voy a cambiar un poquito el switch a algo que mencionamos en tu introducción, que es la parte educativa. Ricky siempre se pasa quejándose de que sus estudiantes le están haciendo más ChatGPT en AI research, que a veces saben más que él mismo. Pero bueno, pues ese estándar es bajito. Es por ChatGPT. Pero hablando en serio, trayéndolo a este punto legal y todas las banderas rojas que tú has levantado en la parte analítica de legal y los liabilities que tiene que usar AI, tú como maestro, que has estado por años como maestro en la Escuela de Derecho, ¿cómo ha cambiado o se ha integrado la utilización o la presencia de AI dentro de la educación de ese gremio legal? ¿Le has dicho, mira, mano, no toquen esto? O mira, empiecen a usarlo para esto, ¿sabes? Porque la realidad es que está ahí, mano. Sí. Decirle que no lo usen es casi imposible. Es casi imposible. Es cómo se ha amoldado la educación para integrar la realidad de que AI está aquí, pero tienen que aprender cómo utilizarlo. Mira, el derecho siempre reacciona, no es proactivo. Entonces nosotros, tanto los abogados como las escuelas de derecho, siempre estamos atrás en ese sentido, ¿verdad? El mundo se mueve, nosotros nos movemos después. Y los estudiantes pues son parte del mundo. Y como bien dijiste, están más adelantados que los profesores en términos del uso de la tecnología, qué hacer, cómo usarla. Lo cual trae unas preocupaciones también, porque en lo que nosotros hacemos, el análisis es demasiado importante. Para eso es que está el abogado. No es para sacar esqueletos de documentos. Entonces, en la medida que hay un overdependence en el uso de la tecnología, pues se está perdiendo el skill principal, que es analizar. Correcto. Y eso es un nicho grande para el abogado del futuro, que me preocupa, francamente. Sí. Y hay que pensar. Okay. El trabajo de nosotros es pensar. Nos pagan para pensar. Sí. Y en la medida que estamos sacando de la ecuación el pensar, pues se va a convertir en un problema. Sí, se crea una dependencia bien brutal, Eugenio, en términos de minimiza el esfuerzo. Lo ven como que me da más tiempo para pensar, pero se está subestimando lo que ese esfuerzo te va a estar dando en educación. ¿Qué cambios en currículo, construyendo la pregunta, qué cambios en currículo están haciendo para tratar de por lo menos prevenir, no quiero decir prevenir, sino redesarrollar a ese talento? Es que eso es lo que por ahí iba. Mira, cuando hablando de Internet, que estaba hablando de Internet al principio, yo empecé a dar clases muy jovencito en la Escuela de Derecho, muy jovencito. A los 18, ¿no? Casi. No, tú eres jovencito todavía. Oye, yo era profesor de la Escuela de Derecho a los 31, que eso es bien joven, y no tenía maestría tampoco, que es un requisito. Y la razón para esas dos cosas, ser un profesor demasiado joven, sin una maestría en el área, que era un requisito para ser profesor, era bien sencilla. Que mi primera clase fue Derecho Cibernético. Sí, me recuerdo. Entonces, ¿qué pasa? Yo era el jovencito que sabía de Internet.
Entonces, esa clase, francamente, hoy en día es probablemente innecesaria. Y creo que no existe, de hecho, porque se ha incorporado en las demás clases lentamente. Oye, ha cogido 25 años. Pero ya todas las clases hablan oye, jurisdicción, por ejemplo, por transacción electrónica. Pero hace 25 años, olvídate de eso. Había que tener una clase específica para eso. Correcto. Pues ahora es lo mismo. Y el currículo va a tardar. Y ni decirte que en la universidad donde yo doy clases, un cambio curricular toma una eternidad. Sabemos. Es complicadísimo. Así que va a tardar. Pero, por ejemplo, hoy en día, en la Escuela de Derecho, donde yo doy clases, hay como 15 clases de propiedad intelectual. Cuando yo empecé a estudiar, no había ni una. ¿Sabes? Que se da, pero coge tiempo, mucho tiempo. Y vamos a tener que reaccionar y estamos tarde. Sí, desgraciadamente. Wow. Fíjate, pero déjame, Ricky, perdona que te interrumpa. Sí, no, vas tú. Quiero hacerte un philosophical question de algo que tú mencionaste. Y esta anécdota yo la he compartido con Ricky anteriormente. Yo tuve en South by Southwest en marzo, actually no este año, el año pasado fue que lo vi. Y estaba Peter Deng, que es él es el que maneja ChatGPT, trabaja en OpenAI. Y él dio una disertación espectacular. Pero una de las cosas que él dijo es que su pensamiento detrás de estos LLMs y específicamente detrás de yo le llamo la subcultura de OpenAI, es make people smarter, eliminando todos los low-level thinking y que la persona que esté usando esto siga elevando el nivel de análisis, elevando el nivel de lo que le está pidiendo al AI para que la persona pues siga como que subiendo el nivel de pensamiento. Tú ahorita mencionaste que el abogado tiene que analizar, pero ¿tú crees que dentro de la herramienta y utilización de AI ese análisis y pensamiento se pueda aumentar utilizando la herramienta? Yo creo que sí. Yo creo que en la medida que nosotros lo utilicemos como una herramienta para aumentar la productividad y la eficiencia y no como una herramienta para reemplazar nuestro análisis, eso es lo que tenemos que hacer. Y para eso es súper útil. Pero en la medida que tú permitas que la tecnología analice por ti, ese es el problema. Entonces no estamos usando para que nos pague la cabeza, ¿no? Y yo creo que sí. Yo creo que en la medida que lo utilices como una herramienta de productividad, te da la oportunidad de dedicarle más tiempo a las cosas por las que te están pagando, que es por analizar y pensar. Ok. Ahora, se supone que llegue. La visión de AI es que llegue a hacer reasoning, que llegue a hacer ese análisis. Claro. ¿Qué tú crees que puede pasar cuando llegue eso? Scary. Sí, ¿no? Yo creo que no, oye, el ser humano nunca va a ser totalmente reemplazado, francamente. Pienso yo, ¿verdad? Pero es scary el prospect de que una máquina te vaya a reemplazar eventualmente, que, oye, pudiera ser. Sí, lo que llaman el artificial, ¿cómo es? General intelligence. Sí. Sí, que me ha dado demasiado soundbites aquí, buenísimo, pero vamos a ese rol del abogado. 10 años. Estamos en el 2035, ¿ok? ¿Qué va a estar haciendo ese abogado en relación a AI, sobre todo cuando cada vez está más sofisticada y generándose día a día? Nada más piensa la capacidad de procesar, razonar, actuar pensar como humano que va a tener en 10 años versus un abogado. ¿Dónde lo ves? Yo quisiera pensar que en un lugar no muy distinto en el sentido de... Y eso lo aplica a cualquiera, pero desde el punto de vista legal. Yo quisiera pensar que nos vamos a estar en un sitio muy distinto en términos de cuál es nuestro rol. ¿Verdad? Que es analizar y tomar decisiones y recomendar, ¿verdad? Ahora, que una máquina nos va a facilitar el proceso, eso es distinto, que es lo que yo pienso que va a pasar y debería pasar. Pero eso depende de nosotros. En la medida que permitamos que la máquina nos reemplace completamente, pues desaparece la capacidad de análisis del ser humano. Obviamente la tecnología uno no puede anticipar porque evoluciona tan rápido. Pero yo no creo que el rol del abogado va a ser 100% reemplazable. Claro, el rol del abogado, en vez de 40 abogados de primeros 3 años, a lo mejor necesitas 10 o 6, porque vas a producir más esqueletos con más facilidad. Es interesante porque según escucha Eño, pienso ya en la próxima crisis de opioides.
va a ser el hecho de que... Mano, en serio. No, te lo tiro ahí porque se crea una dependencia. Sí, aclara la analogía, por favor. Claro, porque se crea una dependencia. Sí. Una dependencia tristísima porque tú no quieres, tú quieres evadir el dolor de analizar y de pensar, ¿ok? Sí. Para tú poder meterte a tu social media o lo que sea, Sí. ¿okay? Ese mundo. Así que, ¿cómo cambiamos ese aspecto? Y empieza obviamente con educación y todo, pero es scary. Mira, yo honestamente creo, y después de haber escuchado a este caballero que honestamente, y lo he dicho en otro, y creo que en otro podcast lo mencioné, esto es como una subcultura. La gente... Hasta que tú no escuchas a esta gente hablar y busquen en YouTube a Sam Altman, al CEO de OpenAI. Él lo dice claramente. Esa gente habla, eso es un culto. O sea, esa gente es un culto. Entonces, lo que para mí, lo que la gente como que a veces no se da cuenta, es que esto es un culto de gente que está en el 1% de nivel de inteligencia. O sea, ellos son gente brillante que están y ellos, honestamente, ellos van a generar, y ya está generado, ya está creado el reasoning detrás de estas plataformas. Y volvemos a lo que tú mencionaste, Genio, que para mí es lo que la gente tiene que meterse en la cabeza. Análisis, thinking. Uh-huh. Esa va a ser la diferencia del humano, que tú puedas analizar, pensar, seguir proveyéndole dirección a la herramienta y no quedarte a un nivel donde estás recibiendo dirección de la herramienta. Y tomar decisiones, porque también, obviamente... Que eso es parte del thinking. Eso es parte del thinking. Entonces, a mí me asusta mucho que hemos dialogado también el tema de educación, que lo tocamos brevemente en la pregunta que te hicimos, de que tenemos que educar a estos gremios y respectivo de leyes. O sea, estoy hablando en general, ¿sabes? Esto aplica básicamente a cualquier tipo de profesión. A un thinking process, no a un doing process, no a un proceso de memorización y escupir ahí lo que te memorizaste, sino, y si nosotros nos mantenemos pensando encima de la máquina, pues, pero eso es un % bien pequeño de gente. Uh-huh. Desafortunadamente, la realidad es que la mayoría de la gente ejecuta. Oye, la máquina trabaja de una manera bien lógica, o sea, y el ser humano no. Por ejemplo, tú vas a una deposición y tú ves el body language, claro, el ambiente, cómo lo sientes. Sí. Y esa decisión del ser humano es importante porque la máquina lo que va a hacer es cuál es la próxima pregunta lógica que le puedo hacer a esta persona. Sí. No, de acuerdo. Mientras el ser humano, y eso es otro punto, eso es parte de pensar. Uh-huh. No es solamente escupir lo que te leíste en el análisis o el research que hiciste en legal. Uh-huh. Es, ok, mira, ya tengo esto, ahora vamos a ver cómo se comporta cómo está actuando uh-huh. este se asustó cuando dije esto. Esas son cosas que hacen el thinking process, el analytical process, lo lleva a otro nivel que la máquina no puede hacer. Exactamente. Y eso es el tipo de cosas. Por lo menos hoy en día. Por lo menos hoy. Pero ese es el tipo de cosas que tenemos que educar a los que están, ¿verdad?, generándose dentro de las profesiones para que hagan. No la parte de, mira, hice este research, aquí tienen la cita y aquí la tiene y brega con eso. Uh-huh. Porque si no la máquina se los va a comer. Se los va a comer. Sí, va a crear una dependencia excesiva. Firmas legales tradicionales. Uh-huh. ¿Pueden sobrevivir sin adaptarse a AI? No creo, no hay forma. No hay forma. Oye, a menos que cambien dramáticamente su modelo de negocio, dramáticamente. Obviamente las firmas de abogados son negocios. Son negocios y como negocios no son sostenibles si no cambian la forma, si no se adaptan a la tecnología. No hay forma. De nuevo, como mencioné ahorita, antes tú tenías un caso, le metías 10 abogados, el otro le metía 1. Lo apabullabas con papeles. Es correcto. Ya no puedes apabullarlo porque ahora la otra persona puede producir los mismos papeles que tú, la misma velocidad. Claro, tiene el problema que tiene que analizarlo, porque si no los analiza y va a radicar cosas falsas. Sí, el caso Torres contra Colón, que no existe. Exacto. Cosas como esas. ¿Sí? Pero obviamente tienes que adaptarte y moldear tu modelo de negocio porque, oye, aquel le va a cobrar $10 por algo que tú cobras 100 porque lo puede hacer más rápido. Y tú tienes un overhead más grande, tú sabes, tienes que adaptarte. Si no, vas a desaparecer como business concern, ciertamente. Consejos para otra gente en otras industrias de servicio. ¿Okay? Vamos a hablar de agencias de publicidad, hasta corretaje. Uh-huh. Consultoría. O sea, ¿qué consejos le darías basado en lo que hablamos aquí del aspecto legal? Bueno, yo creo que deben desarrollar políticas internas para los empleados, de cómo utilizar inteligencia artificial y divulgárselo a los clientes que están utilizando inteligencia artificial para generar contenido. Lo hablamos con Jaime. Yo creo que eso es importante, mano. Yo creo que, ¿sabes? Aquí, y mira, esto es un déjà vu, porque esta conversación la tuve con un cliente ayer.
donde le dije, mira, yo uso inteligencia artificial para hacer el deep research de esto, porque si no tengo que contratar 2 personas para que me hagan este research. Aquí están sale más caro. todos los recursos de donde está esto que te estoy proveyendo. Ahora, esto está curated. No es que simplemente yo le di copy-paste y lo puse, sino yo estuve horas mirando esto para asegurar de que, ahora, la parte está ejecucional del research, que me hubiera tomado semanas tener que buscar en este site, buscar acá, leer acá, esto y lo otro, pues obviamente la herramienta te lo hace. Y si tú le dices y eres abierto a tu cliente, mire, yo utilicé esto para esto de esta manera y este es el output y esta es mi recomendación basada en este output, la parte analítica, there's nothing wrong with that. Y actually, yo creo que el que no la utilice se va a escocotar. Se va a escocotar o le va a costar más caro al cliente porque va a tener que tener más recursos para... Por ejemplo, en el caso nuestro, la creatividad de las máquinas es un problema porque se inventa casos y leyes que no existen. Exacto. Pero en una agencia maybe eso es bueno, pero a la misma vez tienen que tener cuidado con el prompting, asegurarse de dónde salen las cosas porque pudieran estar violando derechos de autor. Copyright, sí. ¿Sabes? Copyrights. Y eso es un hecho. Estamos claros. Coño, Ricky, yo creo que ya no levantaron la bandera de los 30 minutos. Genio, mano, de verdad que te vamos a volver a traer, obviamente. Así que yo sé que tú estás entre tus maratones. Sí. Pues ahora, el que no sepa, Genio es un maratonista de 3 pares. Tú has corrido 6 de los maratones globales, ¿verdad? Y vas al 7 ahora en Australia. Voy al 7º Australia. Así que ha corrido los 7 Grand Marathons a los 67 años que tú tienes, ¿verdad? Me imagino la citación que viene ahora. No. Chávez Diablo nos pagan tumbar el podcast. Así que discúlpame, de verdad te pido disculpas. Al principio dije que trabajamos y empezamos el mismo sitio casi simultáneamente, pero te empezaste antes. Gente, este es el último podcast porque Ferraioli nos va a demandar la semana que viene. Mira, Genio, además del chiste y todo, pero sí, si la gente quiere contactarte, preguntas o conocer un poquito más de la firma, ¿dónde te pueden conseguir? Bueno, mi email es etorres@ferraioli.com. Eso se escribe FERRAIUOLI.com. Y ahí con mucho gusto les respondo. Tú tienes LinkedIn también, ¿verdad? LinkedIn, sí, Ferraioli IP creo que es mi username en LinkedIn. Ah, ¿de verdad? Sí. Okay, pero te consigo por Eugenio Torres. Eugenio Torres, sí, Eugenio Torres. Perfecto. Y Ferraioli LLC, que obviamente pues es la firma de abogados, que eso tiene son de website y tremenda firma de abogados. Y de seres humanos. Y de seres humanos. Tremenda gente. Tremenda cultura que tienes allí. Definitivo. Coño, mi pana, gracias. Yo sé que tu agenda está brutalmente ocupada, así que muy agradecido que hayas aceptado la invitación. Gracias por los consejos. Y, mano, pues te vamos a tener, en los próximos meses te molestamos otra vez porque creo que tenemos un par de cositas más que podemos hablar contigo aquí. Pero antes de cerrar, yo quiero una frase de las muchas que dijiste, pero un soundbite que me resonó y esto lo aplica a cualquier industria. Dijiste, el derecho reacciona, no es proactivo. Así que, ¿cuántas industrias, cuántas compañías, cuántas empresas están reaccionando y no estoy siendo proactivo? Es hora de cambiar el libreto, man. Love it. Yeah. Con eso cerramos, gente. Hasta el próximo episodio, el próximo miércoles. Peace. Gracias, sigan creciendo. Muchas gracias por escuchar el podcast de hoy. Les recordamos que para nosotros es muy importante el recibir su feedback, ideas, comentarios sobre este y todos los podcasts de transformación empresarial. Recuerden que estamos en Apple Podcasts, Spotify y YouTube bajo Transformación Empresarial. Denle follow y no perderán ninguno de los episodios que salen todos los miércoles. Los esperamos y muchas gracias por su apoyo.